Voces que forman parte de la noticia. Bueno, hoy empieza la campaña a las elecciones de agosto del 2020 y como decía Ronald, tenemos en la línea al abogado Vicente Tayano, quien correrá para asambleísta provincial Distrito 2 por el Partido Social Cristiano. Abogado, he revisado hoy día sus cuentas y veo que uno de los principales temas es que usted dice que estos nunca más, es decir, hay algunos asambleístas que usted menciona o sin mencionarlos, que usted dice nunca más. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de asambleístas no deben regresar, abogado Tayano? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo para los oyentes. Lamentablemente para todo el Ecuador, la Asamblea Nacional se convirtió en un circo y en una plataforma de corrupción. Y todo esto llegó a su momento más alto en el juicio político al presidente Lasso. ¿Qué no se debe repetir? Personas sin formación, sin experiencia, sin credenciales éticas, y además quienes no presenten un plan de trabajo absolutamente claro. Este nuevo periodo legislativo es un periodo corto, un poco menos de 18 meses, y es absolutamente claro que quienes lleguemos a la Asamblea tenemos que no solo llegar a trabajar por el país, sino a generar gobernabilidad. No podemos seguir perdiendo tiempo en discusiones inertes y en cruces de acusaciones, porque en la calle el problema de seguridad cada día se agrava, y eso está directamente llevándonos a cerrar empleo, a cerrar negocios, a perder empleos, a perder producción e inversión. Abogado, usted tiene experiencia en la Asamblea, fue asambleísta, renunció, y la verdad es que la Asamblea, nosotros pensábamos que la anterior Asamblea iba a ser la peor de la historia, pero nunca nos imaginábamos que esta iba a llegar a estos niveles. ¿Qué debe cambiar la Asamblea Nacional en su opinión para no volver a lo mismo de siempre? Porque en lugar de mejorar vamos empeorando. Guillermo, lamentablemente siempre pensamos que el desempeño de la Asamblea Nacional no puede ser peor y lastimosamente se va superando esa vara y cada vez termina siendo absolutamente peor. El tema es claro, desde el minuto uno establecer una agenda legislativa, es decir, una agenda de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Priorizar lo que la Asamblea puede hacer primero para fortalecer instituciones, es decir, para no seguir confrontando. Segundo, ¿qué podemos apuntalar o qué seguimiento se tiene que hacer en materia de seguridad? Y tercero, a la vez cuando trabajamos en materia de seguridad tenemos también que revisar la legislación laboral. ¿Y por qué? Porque otro gran problema es la falta de empleo. Son tres temas fundamentales que son absolutamente posibles de trazar, de rayar la cancha y de hacer seguimiento al trabajo que se vaya dando semanal o mensualmente, Guillermo. Entonces, eso van a ser su plan de trabajo, esa es su propuesta, 3 puntos. Sí, porque tenemos que concretar en este momento. No olvidemos que este es un periodo en el que solo vamos a tener un poco menos de 16, 17 meses de asamblea. Por lo tanto, seguir perdiendo el tiempo en conmemorar el Día del Bizcocho, seguir perdiendo el tiempo en discusiones inertes cuando en la calle siguen robando, matando y violando, pues obviamente no podemos seguir, en la Asamblea Nacional no puede seguir en lo mismo, y eso es un tema que necesariamente tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Entre otras cosas, llegando personas que tengan capacidad, que tengan una hoja de ruta y experiencia para desde el minuto uno iniciar a trabajar. Usted ha tocado un tema que es muy importante y está en el top de las encuestas de los ecuatorianos. Antes nos preocupaba la salud, la economía, antes nos preocupaba una serie de cosas. Ahora lo más importante es la seguridad. Sí, definitivamente, y nuestra propuesta es clara, un Ecuador sin miedo. Estamos absolutamente conscientes que sin seguridad tampoco hay empleo, y sobre todo en un país en el que tiene 7 de cada 10 personas en una plaza de empleo. Y la propuesta de Topic es absolutamente clara, y por una coincidencia de fondo en esta propuesta de seguridad, decidimos no presentar candidatura presidencial y sumarnos y respaldar la candidatura de Topic. ¿Qué está proponiendo Topic? Primero, control de las fronteras. Segundo, recuperar el control de las cárceles del país que hoy están en manos del AMPA y de la delincuencia organizada. Tercero, una correcta disposición de la fuerza pública, es decir, que los militares y los policías estén con un correcto plan de trabajo, dispuestos y asignados en los lugares en los que se están cometiendo los delitos, no como lamentablemente pasa ahora. ¿Sabía usted, Guillermo, que por ejemplo
en el sector de La Aurora están asignados 90 policías solo para hacer custodia de personas que tienen arresto domiciliario, para cuidar políticos que tienen arresto domiciliario, y por turno usted tiene 4 personas. Eso no puede darse, porque ahí no hay control de dónde está el funcionario público, de dónde está el policía, de qué va a hacer el policía. Por lo tanto, una correcta disposición de la fuerza pública es fundamental. Y tercero, hay que volver a darle solidez a las instituciones y respaldarlas para que hagan su trabajo, como por ejemplo la policía, como por ejemplo la justicia. Hay que depurar la justicia. No es posible, Guillermo, que los jueces sigan estando al servicio del AMPA, de que la policía puede hacer su trabajo con mucho esfuerzo y en 1 o 2 días recuperan la libertad, o luego de una semana, por un fallo exprés a la carta de un juez, nuevamente una banda de delincuencia organizada sigue estando en la calle, que son temas en los que sí se pueden trabajar, pero para eso se necesita un plan de trabajo y se necesita decisión y convicción. Abogado Tayano, estamos como en la línea telefónica con el abogado Vicente Tayano. Él es candidato a la Asamblea Provincial Distrito 2 por el Partido Social Cristiano. Abogado, no está oculto bajo el sol que en las últimas elecciones el partido no le fue bien, sobre todo en Guayas, donde era uno de sus principales reductos. ¿Qué va a hacer el partido ahora en estas elecciones para volver a sus niveles de siempre? Porque hay que ser honestos, al partido no le fue bien en Guayas. Guillermo, la autocrítica es fundamental en la vida y más aún en el quehacer político. Tenemos que enmendar, y cómo, partiendo desde presentar lo mejor que tenemos en cuadros para esta elección. En todo el país, Guillermo, el Partido Social Cristiano ha integrado sus listas en más del 60% con jóvenes y mujeres, que provienen ¿de dónde? De nuestro proceso formativo. Ya hace algunos meses venimos trabajando en nuestra Escuela de Participación Ciudadana y Formación Política, precisamente para que los partidos políticos y el Partido Social Cristiano sean esa gran plataforma de propuesta y de discusión ante los problemas del país. De hecho, en mi distrito, el Distrito 2, me he preocupado que la lista fundamentalmente esté encabezada por jóvenes. Yo tengo 43 años, Amanda Hidalgo, que es la segunda candidata principal, tiene 30 años, Mabel Quiñones tiene 30 años, Andrés Ramírez tiene 32 años, y esos son mis candidatos principales, todos jóvenes profesionales que provienen de este proceso de formación. Solo así, trabajando así y apostando al recambio de la juventud, es que vamos verdaderamente a cambiar el quehacer político y a no repetir las malas prácticas. No podemos presentar a la Asamblea ciudadanos que las convirtieron en un circo. No podemos presentar a la Asamblea quienes priorizaron el día del bizcocho antes que hacer algo por la legislación laboral de trabajo. No pueden llegar a la Asamblea, y ahí sí nos equivocamos. Esos que dicen que $3,000 no les alcanza, cuando $3,000 es el sueldo de 6 personas, aún más cuando en este país hay personas que viven con menos de $3 al día. Eso no se va a repetir, y eso es lo que estamos cambiando y lo vamos a seguir cambiando. Muchísimas gracias, abogado Tayano. Esperamos que tenga la mejor de la suerte en estas elecciones. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. Era el abogado Vicente Tayano, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 Provincial del Guayas, por el Partido Social Cristiano.